el tema de la industria farmacéutica. Primero que nada, pues vamos a dar, a ver, cámbiale Orlando, por favor. Vamos a darles el contenido de nuestra exposición, que viene siendo como una pequeña introducción, el agua para inyección, fermentación, limpieza, producción química, purificación, tratamiento de desechos, y bueno, en una tabla mostraremos lo que concierne a la instrumentación. Ya esa tabla también la habíamos visto en otra exposición, pero bueno, la mencionaremos por ahí. Y bueno, todo esto relacionado a la industria farmacéutica. De acuerdo, entonces yo les voy a platicar, platicar sobre la introducción. Entonces, la industria farmacéutica, vamos a empezar pues definiendo un poco qué es la industria farmacéutica. Y pues es el sector que se dedica al descubrimiento, al desarrollo, a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento o prevención de enfermedades. Esta industria se ha visto beneficiada con el avance que hay dentro del campo científico y el campo tecnológico. Esta industria cuenta con aspectos reglamentados recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son autorización, evaluación, supervisión, legislación y control y vigilancia de información. Dentro de estos puntos, pues es donde se va a desarrollar todo el proceso para que lleva a cabo una industria para lanzar un producto medicinal. Aquí quisiera hacer un corte para presentarles un pequeño video y poner más en contexto sobre qué es la industria farmacéutica y qué representa. Entonces, permítanme compartírselos. ¿Me pueden indicar si se ve y se oye, por favor? Sí, ya lo estoy. De acuerdo. Roughly 100 years ago, the average lifespan around the globe was less than 40 years old. But with advancements in science and medicine, people today live to be almost 70, an increase of 75%. Much of the medical breakthroughs have come in the form of life-saving drugs that have eradicated life-threatening diseases like polio, yellow fever, and smallpox. But who do we have to thank for all of these advancements? Well, that's easy, the pharmaceutical industry. In honor of their contributions to increasing the length and quality of life, here are 5 things you didn't know about the pharmaceutical industry. Number 1 out of every $6 spent in the US on research and development is spent by the pharmaceutical industry in the pursuit of new innovative medicines. Number 2, the industry is directly responsible for over 850,000 jobs in the US, as well as another 1.7 million indirectly. Number 3, the biopharmaceutical industry accounts for 3.1% of all U.S. exports, which has nearly tripled since 2003. Number 4, the industry sponsors roughly 6,200 clinical trials annually, which supports $25 billion of economic activity in the U.S. Number 5, the rise of new innovative drugs has also attributed to a reduction in time spent in the hospital. Since 1968, the average length of a hospital stay in the U.S. has dropped by 35%, decreasing from 8.4 days to 5.5 days. Since hospital costs are the biggest expenses in the healthcare system, this helps keep overall costs much lower. The pharmaceutical industry provides new life-saving drugs, employs millions of people, and boosts the economy through exports. To find out more about how different industries impact the lives of Americans, visit. Bueno, ahí está un poquito de la introducción para poner ya más en contexto sobre lo que representa la industria farmacéutica pues, en el mundo.
seguimos con la presentación. Ok. Bueno, entonces ya aterrizándolo un poco más pues a la parte de las mediciones o de lo que ahorita en la clase nos corresponde, vamos a encontrar dentro de la industria farmacéutica mediciones electroquímicas en línea, que son como el pH, oxígeno, cloro, ozono disuelto, conductividad, que nos van a ayudar a hacer un mejor control del proceso y pues encontrar dentro de la industria mejorar la calidad, la eficiencia y la rentabilidad de cada empresa, haciendo un análisis sobre todo de la materia prima más utilizada dentro de la industria, que va a ser el agua. El agua va a ser vital dentro de esta industria de los procesos. Y bueno, va a tener como objetivo el análisis incorporar un sistema de agua adecuadamente definido y validado para beneficiar a la industria farmacéutica a través del control de calidad y reduciendo costos de capital, los costos de mantenimiento de por vida y los costos de monitoreo. En las plantas farmacéuticas se utilizan varios tipos de agua, varios grados de agua, mejor dicho, dentro de los cuales el más importante grado de agua va a ser el agua para inyección, o WFI en sus siglas en inglés, que debe cumplir con regulaciones del gobierno federal establecidas por la Farmacopea de Estados Unidos, y todo el proceso debe cumplir con estándares sanitarios. Dentro de los estándares sanitarios pues, nos vamos a encontrar sistemas de limpieza en el lugar, clean in place, que nos van a garantizar que no haya contaminación entre lotes. Y bueno, las mediciones analíticas como el pH, oxígeno disuelto, conductividad, van a asegurar que el ingrediente farmacéutico activo se elabore dentro de las pautas de las buenas prácticas de manufactura. Bueno, cuando el lote está completo, el agua afluente debe limpiarse antes de descargarla. Entonces aquí es donde entran los sensores como oxígeno, cloro disuelto y pH, que van a garantizar que el agua se haya limpiado lo suficiente para descargarla de nuevo a los distritos municipales. Esto lo vamos a mencionar un poco más a detalle adelante. Y ahora vamos a ver una visión general del proceso. Aquí se puede ver, bueno, el diagrama un poco simplificado del proceso que lleva la industria farmacéutica con respecto del agua. Entonces, aquí dentro donde empieza el agua y nutrientes van a entrar al tanque de preparación de medios, que van a ser esterilizados aquí en el esterilizador por calor, para llegar al bioreactor, en donde se va a llevar a cabo un proceso de separación de células, ayudándose del agua para inyección, del aire filtrado y del tanque de semillas. Aquí el tanque de semillas pues es un tanque de acero que está diseñado para proveer un ambiente ideal para hacer crecer microorganismos o cultivos, y dentro del tanque de semillas se va a llenar con todo lo que un microorganismo específico necesita para sobrevivir y crecer. Va a incluir agua caliente, alimentos carbonatados como lactosa o azúcares de glucosa, y también contienen otras fuentes necesarias de carbono como ácido acético, alcoholes o hidrocarburos, y también fuentes de nitrógeno como sales de amoníaco. Aquí se puede ver más o menos cómo es un tanque de semillas. Bueno, dentro del tanque de semillas también hay factores de crecimiento para hacer, pues, como dice la palabra, crecer el cultivo, como vitaminas, aminoácidos y nutrientes menores que completan la composición del contenido del tanque de semillas. Estos tanques están equipados con mezcladores que mantienen el medio de crecimiento en movimiento y una bomba para suministrar aire esterilizado y filtrado. El material de los tanques de semillas se transfiere a los tanques primarios de fermentación, que va a ser el bioreactor. Aquí donde está en la imagen, el bioreactor, que es más o menos así, un tipo de bioreactor. Este bioreactor pues, es una parte esencial de todo el proceso, ya que la producción de un medicamento depende de ellos.
Este es un recipiente con condiciones controladas que permite que la reacción se desarrolle utilizando organismos vivos o sustancias bioquímicamente activas. Vamos a encontrar varios tipos de bioreactores que dependen del proceso, pero casi siempre van a incluir controladores de temperatura, entradas de ácido y base para el control de pH, entradas de gases esterilizados, entradas asépticas para el inóculo, filtros de ventilación, agitador y sensores para el análisis de parámetros, que va a ser concentración de oxígeno disuelto, de pH. Todos estos componentes tienen como objetivo mantener una serie de condiciones críticas en el entorno del reactor. También el modo de funcionamiento varía dependiendo del crecimiento del microorganismo que tenga el bioreactor. Principalmente hay 3 tipos de modos de funcionamiento o que van a permitir el procesamiento del agua y todo eso, que va a ser el lote, un lote por alimentación y uno continuo. Los principales tipos de bioreactores pues, son reactores de tanque agitado, reactores de columna de burbujas, etc. Para la elaboración de productos farmacéuticos, los bioreactores no van a ser tan grandes, van a ser por lo general menores a 2000 litros. Y bueno, siguiendo con el diagrama de acá, vamos a encontrar un tanque de recolección, que también se menciona más adelante su propósito. Y de ahí todo lo que sigue pues es una serie de filtros por los que va a pasar el producto para pues llegar a los productos finales, incluidos aquí también un proceso de purificación que es de intercambio de iones por cromatografía. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, los beneficios para hacer el control de procesos, como se mencionó antes, va a ser mejorar la calidad, la eficiencia y la rentabilidad de la industria y de la empresa. En el bioprocesamiento farmacéutico, el bioprocesamiento farmacéutico incluye operaciones que son como producción de agua para inyección, síntesis química, fermentación, separación y recolección de células, concentración y el tratamiento de residuos. Son los que en donde vamos a estar viendo las mediciones. El proceso de fermentación requiere regímenes de limpieza excesivos como vapores en lugar o limpieza en el lugar, que hacen que las mediciones electroquímicas que se necesitan dentro del ciclo del proceso sean un desafío especial. Entonces todo esto va a hacer que la medición analítica dentro de la industria farmacéutica pues sea muy importante y pues, sea especial. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre el agua para inyección. Sí, bueno, como dijo mi compañero Orlando, pues esas 3 letras son la abreviatura de agua para inyección. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, lo primero es definir bien o entender pues lo que es el agua, que en este caso pues es una de las materias primas más utilizadas en las industrias. Aquí mencionamos que la farmacéutica y biotecnológica, sin embargo pues podemos ver que prácticamente en todas las industrias se ocupa el agua, ¿no? Por lo que bueno pues necesitamos incorporar un sistema pues adecuado, lo cual beneficiará en nuestro caso a las industrias o empresas farmacéuticas para reducir pues tanto costos de capital como el mantenimiento y vida pues de los instrumentos, por así decirlo. En el tema de la farmacéutica, bueno, pues el agua, pues le podemos llamar agua de uso farmacéutico, WPU, y bueno, es importante mencionar que esta es preparada a partir de agua potable. Vamos a ver ahorita que hay diferentes tipos de cómo podemos distinguir el agua farmacéutica, y esto está en la siguiente diapositiva, por favor, Orlando. Bueno, antes de mencionar los tipos de agua en la industria farmacéutica, pues tenemos que tener en cuenta
que para obtener este tipo de agua, pues es necesario remover la mayor cantidad de contaminantes que hay en el agua potable, pues dependiendo a qué finalidad tenga nuestro producto farmacéutico. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que se emplean diferentes sistemas para pues, poder purificar el agua, y todos estos pues van bajo un estándar que ya también mencionó el compañero Orlando, que vamos a resumir en una tabla que encontramos. Por favor, siguiente. En el documento se mencionaba que se distinguían 6 tipos o 6 grados de agua. Los más utilizados eran el agua purificada, la PW, y el agua para inyección, que es el tema que ahorita estamos explicando, que bueno, se utilizan pues para la preparación de compuestos y básicamente pues para la limpieza. Hay otros tipos de agua en el tema de la industria farmacéutica, que bueno, se utilizan más que nada en la fabricación de productos químicos farmacéuticos. Bueno, hay dos maneras o dos formas que ven estas normas que mencionamos. Uno es en base a los Estados Unidos y la otra es en base a Europa, ¿no? Por favor, Orlando, la siguiente. Hay muchas aplicaciones, pues, en el tema del agua en la industria farmacéutica. Sin embargo, pues, de una manera general podemos decir que el agua purificada, que es la que nosotros, bueno, una de las que nosotros utilizamos más, o en el tema de la farmacéutica, se utiliza pues para la manufactura de productos no estériles, y bueno, también para el enjuague de equipos y recipientes, así como envases. Y pasa lo mismo para el agua para inyección, que bueno, pues se utiliza también para enjuague de equipos, recipientes y envases. Estas son las aplicaciones más sobresalientes que podemos mencionar en cuanto a la industria farmacéutica con el tema relacionado con el agua. Por favor, siguiente. Y bueno, estos son 3 tipos de agua que nosotros logramos distinguir en el campo de la farmacéutica, de la industria farmacéutica, que es el agua purificada, PW, el agua altamente purificada, HPW, y el agua para inyección, que es el tema que estamos viendo, donde pues, como mencionamos anteriormente, la primera y la tercera son las que más vemos en este tipo de industria. Como mencionamos, pues hay algunas normas o especificaciones, como podemos ver, farmacopeicas, y estas se basan en las normas de Estados Unidos y bueno, también de Europa, como ya había mencionado. En este caso, pues la tabla nos resume los 3 tipos de agua que les acabamos de mencionar: el agua purificada, el agua para inyección y el agua altamente purificada. Estos parámetros, pues básicamente que se nos muestran son la conductividad, el carbono orgánico total, endotoxinas, microbiología, nitratos, aluminio y metales pesados. Como podemos observar en la tabla, pues estos parámetros van acorde al tipo de norma, o sea, ya sea la de Estados Unidos o la europea, por eso no aparecen en todos los tipos de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nos dice que la conductividad tiene que ser menor o igual que 1.3 microsiemens sobre centímetro a una temperatura pues de 25 grados Celsius. Esto ahorita lo vamos a ver igual, y esto es para el agua purificada, pero pues vemos que es muy similar para el agua para inyección y también para el agua altamente purificada. Por favor, siguiente, Orlando. Entramos al tema de la conductividad, que bueno, pues lo hemos estudiado a lo largo de este tiempo del semestre. Y bueno, la conductividad en este tema de la farmacéutica vemos que es una indicación en línea probada que nos garantiza la calidad del agua que tenemos en la industria farmacéutica, en este caso pues PW, que es agua purificada, o también para el agua para inyección, que son las dos más utilizadas. Vemos igual, pues, como ya conocíamos su fórmula de la conductividad, y bueno, el estándar, que es lo que habíamos visto en la tabla, nos indica que para estos 2 tipos de agua tiene que ser menor de 1.3 microsiemens sobre centímetro
a una temperatura de 25 grados Celsius, esto para mediciones en línea, es decir, en tiempo real, donde pues podamos tener un monitoreo de nuestro proceso. Siguiente, por favor, Luz. Según pues las normas de Estados Unidos, pues la precisión de estos instrumentos pues debe de verificarse y mantenerse dentro de pues las normas que les acabamos de mencionar. Nos mencionan una etapa 1, que es una tabla donde nos muestra pues estos valores, y bueno, tiene mucho que ver entre el tema de la compensación de la temperatura, es decir, pues digamos van de la mano la conductividad y la temperatura. Bueno, si el agua no cumple con estos requisitos de la etapa 1, que es la tabla que ahorita también les vamos a mostrar, pues aún así se puede, digamos, no se acaba todo ahí, sino que se puede ver una tabla 2, bueno, una etapa 2 y una etapa 3, que pues esto ya no es en línea, ya que pues ya el tema de la temperatura, donde la muestra controlada, pues ya no es a los 25 grados Celsius. Entonces, pues tenemos mayor beneficio, pues que tengamos una instrumentación que sea capaz de medir pues de manera simultánea la conductividad compensada y no compensada pues por la temperatura, ¿no? Esto pues para optimizar nuestros procedimientos de validación y el control de nuestro proceso en nuestra planta, en este caso pues nuestra planta farmacéutica. Siguiente, por favor. Esta es la etapa 1 que les comentaba, que bueno, es una relación entre la temperatura en grados Celsius y la conductividad que debe de tener. Pues en la norma o en la tabla y en los datos obtenidos, normalmente se nos aparece que a una temperatura de 25 grados Celsius, pues la conductividad es de 1.3. Obviamente vemos ahí las unidades. Igual tenemos que tener en cuenta este tema de la compensación de la temperatura, por lo que les acaba de mencionar, que bueno, si no es si cambia nuestra conductividad, pues necesitaremos una manera diferente para compensar el efecto de la temperatura. Por favor, siguiente, Orlando. Bueno, es fundamental pues que tengamos los instrumentos necesarios para medir este tema o abarcar este tema de la conductividad. Y bueno, habían algunos instrumentos que nos aparecían ahí en el documento, algunos otros que encontramos y algunos otros que se mencionan o se mencionarán en la tabla final, pero bueno, pues por decir, en la imagen podemos ver un instrumento de conductividad dual que garantiza que el agua para inyección pues cumpla con los requisitos de las normas de Estados Unidos en cuanto al tema de la farmacéutica. Entonces es muy recomendable pues que tengan estos instrumentos para que nos garantice un mejor control de nuestro proceso. Es importante mencionar que pues las mediciones de conductividad de alta pureza pues también son difíciles de calibrar. Este tema también es importante y lo mismo van de la mano con las normas de Estados Unidos, que es lo que más se menciona, por lo que bueno, pues es importante pues contar con una celda o sensor y que esté bien calibrada de acuerdo al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que está abreviado como NIST. Y bueno, pues también cuenta con unas constantes que van acorde a su calibración. Y se tiene que tratar de evitar pues la contaminación, obviamente, porque pues esto influye en nuestras mediciones. Por favor, siguiente, Orlando. Ok. Entonces ahora vamos a pasar con una etapa de la industria del proceso, que va a ser la fermentación. Entonces, para empezar a hablar del proceso de fermentación, pues vamos a definir qué es fermentación. Es un proceso metabólico por el cual los microorganismos obtienen energía a partir de compuestos orgánicos y los transforma a compuestos químicos más simples. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. De acuerdo con un proceso típico de fermentación por lotes,
pues va a comenzar con la esterilización para que todos los organismos dentro de la masa de lo que queremos fermentar y el reactor se destruyan completamente. La masa se va a calentar en el fermentador mediante la inyección de vapor vivo o mediante bobinas de vapor establecidas en el recipiente. Para lograr el proceso de esterilización vamos a tener que mantener una temperatura de 121 grados centígrados durante 30 minutos, que va a ser lo suficiente para destruir todos los organismos vivos de la masa. Para lograr una esterilización se utilizan jackets de temperatura que van a cubrir el reactor, el bioreactor, y pues van a estar induciendo calor al bioreactor. Un ciclo de fermentación puede dividirse en dos fases: la fase de crecimiento y la fase de producción. Inicialmente, durante la fase de crecimiento, las células crecen muy lentamente mientras se adaptan al entorno del reactor. Y después del periodo en el que se adaptan, el cultivo celular va a crecer exponencialmente, liberando enzimas como subproductos del proceso metabólico. Durante la fase de producción, los productos moleculares se forman a través de una serie de reacciones químicas catalizadas por las enzimas. Para muchos procesos de fermentación, estas dos fases se van a estar llevando a cabo simultáneamente. Entonces, hablando un poco más sobre la fermentación, para el proceso de fermentación se van a utilizar mediciones de oxígeno disuelto y de pH dentro del fermentador para tener noción y control sobre el crecimiento del cultivo, su metabolismo celular y también la cantidad del producto final. Los sensores de oxígeno disuelto y del pH se van a emplear en sitio, como se ven aquí dentro de este diagrama, para asegurar que los niveles de estos parámetros sean los óptimos y tener una alta productividad celular. Es decir, pues que los microorganismos estén reproduciendo de acuerdo al proceso químico que se está llevando a cabo para un medicamento en específico. También vamos a obtener altos niveles de rendimiento y de concentración de productos recombinantes. Entonces, al principio de este proceso, el inúculo del fermentador de semillas o el tanque de semillas que vimos anteriormente va a pasar a un recipiente de fermentación y producción. Y dentro de este proceso, el nivel de pH variará entre 4.5 a 6 pH, que va a garantizar el crecimiento. El nivel de oxígeno también se va a estar monitoreando y se va a controlar para que la concentración de oxígeno no caiga y pues que mantenga la conversión del nutriente limitante. Mientras la masa del cultivo aumenta y la tasa de consumo del sustrato de carbono va a estar acelerando, el nivel del oxígeno disuelto dentro del medio, que va a ser el bioreactor, se va a ir disminuyendo hasta que se agote el sustrato del carbono. Después de este periodo, que va a ser la adaptación inicial, dependiendo del proceso específico, se va a cambiar el sustrato de carbono por otro sustrato, que va a ser metanol. Bueno, puede ser metanol dependiendo también del proceso. Y en este punto se va a avanzar la producción del producto. En esta fase de crecimiento exponencial, el proceso genera subproductos y terminando el ciclo de fermentación, va a comenzar la recolección de proteínas recombinantes del cultivo y la purificación para ensayos y productos comerciales. Entonces, bueno, ya vemos más o menos cómo se van a estar midiendo las variables de pH y de oxígeno disuelto. Y un ejemplo en el que se va a ver el uso del pH o de sensores de pH, pues es en la producción de penicilina. Dentro de la producción de penicilina, el pH pues va a formar parte esencial, la medición de pH, ya que pues tiene que estar monitoreándose y controlándose dentro de la fase de crecimiento y también en la fase de producción. En la fase de crecimiento hay que mantener el pH dentro de un rango de 4.5 y 5.5, dependiendo de cómo esté formada la masa.
y esto va a proporcionar una condición más favorable para la masa. Ya en esta fase, el metabolismo de la glucosa va a estar consumiendo rápidamente el amoníaco y pues va a afectar negativamente el medio, que va a estar disminuyendo el pH. Entonces, si no se está ajustando el medio constantemente, el crecimiento va a verse inhibido y la fermentación pues va a tardar muchísimo, y pues no va a alcanzar el rango óptimo para que ahora sí ya empiece la producción de penicilina. Entonces pasamos a la fase de producción, donde el organismo va a comenzar a metabolizar azúcares y aminoácidos debido al agotamiento de la glucosa. La liberación y acumulación de amoníaco del metabolismo hará que el pH vaya subiendo lentamente y se va a permitir que el pH aumente a aproximadamente 7 y desde ahí se va a controlar hasta el final para pues, terminar con la producción de penicilina. Dependiendo del cultivo y de varios otros factores, se va a encontrar que el rango óptimo para la producción de penicilina va a estar entre 6.8 y 7.8. Entonces el pH va a estar cuidadosamente monitoreado y controlado bueno, se va a controlar añadiendo al proceso ácido sulfónico. Aquí quisiera igual hacer una pausa para presentar un pequeño video sobre el proceso de fermentación ya dentro de una planta. Entonces, ¿me confirman si se ve ya la pestaña? Sí, sí se ve. Gracias. The product the cells manufacture is usually a chemical the cells contain naturally, or a substance that the cells have been genetically altered to create, or even a metabolic waste product of the organism's growth, like one of our examples, alcohol. There are too many everyday products created by commercial-scale fermentation to even list, but some common ones include amino acids, biopharmaceuticals, dyes, enzymes, food products, lipids, steroids, and vitamins. Fermentation is a reasonably simple process. A cell is selected based on its ability to produce the desired product. A seed stock of cells is put into a small amount of media. Media provides the nutritional products the cell needs to grow. When the population of cells has grown and consumed most of the nutrients, it's moved into a larger vessel with more growth media, and the process repeats. This scaling up is complete when the quantity of cells is large and healthy enough to transfer into a production vessel, often referred to as a bioreactor or fermenter. With plenty of fresh media now available and under tightly controlled conditions, the cells grow and manufacture product. When the fermentation is complete, the product is harvested. Fermentation is known as an upstream biotechnology process. It occurs early in the production flow before recovery, purification, formulation, filling, and packaging. To better understand the fermentation process, we should first find out a little bit about the cells we use and what they may require to reproduce and stay healthy. Different cells have different needs. Some are aerobic. They need oxygen, while others are anaerobic and do not require oxygen. All cells require nutrition. A properly formulated media contains the necessary nutrients to allow cells to grow and produce. The fermenter mixes the cells evenly throughout the media to suspend the cells and supply the oxygen necessary for growth.
Effective and efficient fermentation requires rigorous monitoring and control of the environment within the bioreactor. Key factors include temperature, pressure, pH, which is a measure of how acidic or alkaline the media is, oxygen, usually measured as dissolved oxygen within the media, and nutrient levels. Although the environment and the media are tailored to the needs of specific cells, the life cycle of almost all batches follows a predictable pattern. The growth pattern has 4 phases: lag, exponential or log, Now that we have a basic understanding of how fermentation works, let's look at an actual process and see how it all comes together. For our sample process, we will look at the production of green fluorescent protein, or GFP. GFP is broadly used as a biological marker. It's a fluorescent dye that's very well tolerated by most cells and doesn't interfere with normal cellular function. In the GFP fermentation process, we'll need to add an antibiotic to protect the purity of the batch, and then, late in the process, a biochemical inducer to turn on the GFP gene. Our materials for this process will include a bacteria seed stock, in this case E. coli, that has been genetically enhanced to produce GFP. The basic ingredients for a compatible media, which include nutrients, stabilizers, an antibiotic, and an anti-foaming agent, and IPTG, which is the biochemical inducer that switches on the GFP gene. The equipment that we'll be using includes a 300-liter bioreactor, a UV-Vis spectrophotometer to monitor the optical density, which is a measure of the concentration of cells in the bioreactor, a glucose analyzer to measure glucose, a key nutrient, an offline pH meter to help track the acid-base balance and adjust online measurements if needed, and a broth tank for our final product. The bioreactor is equipped with a water jacket around the vessel to regulate temperature and integrated sensors to monitor key environmental factors, including dissolved oxygen, pH, internal temperature, water jacket temperature, and vessel pressure. The reactor also has an agitator, dedicated ports for adding seed stock and media ingredients, separate ports for acid and base supplement, air filters for supply and exhaust, and valves for drawing samples and for harvesting. Most fermentation and monitoring functions can be reached from the bioreactor's dedicated process controller. Before the fermentation process can begin, the area must be prepared. Preparation includes removing equipment and material that won't be used in the process, cleaning and sanitizing the area and equipment, and sterilizing equipment as required by the SOPs, Standard Operating Procedures. Sterilization is used to eliminate unwanted Bueno, es un video un poquito extenso, pero pudimos ver dentro del video ya aplicados pues el bioreactor, cómo se va a calibrar el sensor de pH y todo eso. Ahora déjenme regresar a la presentación. Bueno, aquí en este punto de los sensores de oxígeno disuelto y pH, se me había pasado a comentarles que aquí como precaución o consideración, los sensores de oxígeno disuelto
utilizan membranas delgadas que van a garantizar una respuesta rápida, pero va a ocasionar dentro del proceso que se sequen y que se deslaminen después de 5 o más ciclos de fermentación, debido a las altas temperaturas que hay durante la esterilización. También pues, van a ser susceptibles a errores inducidos por cambios dentro del caudal, que va a afectar la corriente generada por el ánodo y el cátodo. Entonces, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente parte, que va a ser la limpieza. Sí. Yo les voy a hablar un poco sobre la limpieza. Cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto al tema de la limpieza en el campo farmacéutico, pues básicamente hay dos formas de limpieza y le llamamos agresiva. Pues esto para que se mantenga estéril y libre de la contaminación los productos que se van a fabricar. En este caso, pues necesitamos garantizar una calidad de un producto y más en un tema tan delicado que es como este de la farmacéutica. Estos dos métodos más utilizados en esta industria son el método Steam in Place, SIP, y el método Clean in Place, que Orlando ya había mencionado un poco del Clean in Place, y básicamente pues encontramos que pues no son tan diferentes entre sí, pero bueno, ahorita vamos a ver un poco sobre ellos. Por favor, cambia. El método SIP o Steam in Place se dice que es el más utilizado comúnmente, y bueno, como dice su nombre, pues utiliza vapor. Se da una temperatura que encontramos pues más o menos entre los 131 grados Celsius, también encontramos que a los 140 grados Celsius, pero bueno, el chiste es que es a una temperatura elevada y esto durante un periodo de tiempo definido. Esto pues para garantizar que ahora sí que se terminen de morir todos los contaminantes que pueda haber en nuestro proceso, ¿no? Pues básicamente pues para destruir estos organismos y bueno, pues para que nos garantice que la esterilidad en el tema que estamos haciendo. Garantiza, como mencionamos, o asegura que estos microorganismos, pues aún activos que hayan quedado en el sistema, pues básicamente sean eliminados. Esto debido a las altas temperaturas del agua caliente o bueno, del vapor ultrapuro saturado. El usuario, pues ahora sí que es libre de ver si puede aumentar o añadir desinfectantes químicos. Ahora vamos a ver el siguiente método, por favor, que es el Clean in Place o SIP, que bueno, es un proceso en donde se usa un enjuague con hidróxido de sodio y bueno, ya aquí vemos involucrados pues ácidos que básicamente pues hace algo similar, ¿no? Que en el método pasado. Se dice incluso que el pasado viene siendo como una extensión de pero bueno, es importante mencionar que en este proceso de limpieza, pues las temperaturas no son tan elevadas como en el anterior. En este caso, pues son de más o menos 90 grados Celsius, cuando en el anterior encontramos que incluso llegaban a ser de 140 grados Celsius. Y bueno, además se les aplica o se les requiere un caudal turbulento, más o menos una velocidad entre los 1.5 y 2.1 metros sobre segundo. Estas velocidades, pues para garantizar que se eliminen todas las impurezas que hayan en nuestro proceso. Por favor, siguiente, Orlando. La limpieza, pues, también tiene sus problemas, ¿no? Sus pros y sus contras en estos tipos de métodos, que bueno, en el caso del SIP, de Steam in Place, pues, debido al vapor, pues, se deshidrata el electrodo de pH de vidrio, por lo tanto, pues, se reduce la sensibilidad y la vida del mismo, ¿no? Básicamente ese es un problema que podemos encontrar en este método, lo que finalmente nos provoca mediciones erróneas. Y bueno, en el otro método, en el SIP de Clean in Place, pues como es un poco más agresivo, pues con respecto al anterior, esto en base a los sensores que se utilizan, pues
las bases fuertes pues se filtran en el vidrio de pH, y bueno, algunos de estos pues vienen siendo como el litio, y este puede provocar una lectura de pH, pues ahora sí que lenta o imprecisa, lo que pues nos reduce la vida útil de nuestros sensores. Y bueno, necesitamos obviamente pues que nuestras lecturas sean ahora sí que en línea, o es lo recomendable en tiempo real, pues para tener un mejor monitoreo de nuestro proceso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la producción química dentro de la industria farmacéutica. Vamos a ver a qué se refiere. Dentro de la industria farmacéutica se utilizan productos químicos industriales para la investigación y el desarrollo de principios activos, y también para la fabricación de sustancias base y productos farmacéuticos que pues, ya van a salir al mercado. Se trata de materias primas que sirven de reactivos y de catalizadores que, bueno, su utilización va a estar determinada por los procesos y las operaciones específicas de la producción. Es decir, que para la producción de cada medicamento se van a utilizar distintos químicos. Muchos de ellos van a ser peligrosos para los trabajadores, por lo que dentro de esa parte pues vamos a estar requiriendo de muchos cuidados. Los principios farmacológicamente activos pues van a clasificarse en dos grupos, que van a ser los productos naturales y los fármacos sintéticos. La naturaleza de los productos naturales van a derivar de fuentes vegetales y animales, y los sintéticos van a ser producidos mediante técnicas microbiológicas. Como productos naturales vamos a tener los antibióticos, las hormonas esteroideas y reptídicas, y las vitaminas, enzimas y demás. Las feromonas también entran aquí. Aquí podemos ver pues más o menos los medicamentos que pues nos ayudan, por decir, para un analgésico y pues en general. Dentro de las operaciones de fabricación se pueden distinguir la producción básica de principios activos a granel y la fabricación farmacéutica de formas galénicas, que pues van a ser las pastillas que encontramos normalmente dentro de las cajas. En la imagen, en este diagrama de las operaciones farmacéuticas, vamos a ver el proceso de fabricación, que se van a aplicar 3 tipos de procesos. La fermentación, que ya lo vimos anteriormente, la síntesis de productos químicos y la extracción de biológica y natural. Estas operaciones van a poder ser discontinuas o continuas, o una combinación entre ambas. Entonces, pasando a la síntesis química, vamos a encontrar que los procesos de síntesis química van a utilizar productos orgánicos e inorgánicos en operaciones discontinuas para producir principios activos que van a estar llenos de propiedades farmacológicas. En general, se van a realizar una serie de reacciones químicas aislándose los productos por extracción, cristalización y filtración. Aquí vamos a poder ver más o menos las partes en las que se va a extraer, en las que se va a filtrar, en las que se va a cristalizar. Los productos terminados se van a secar, se van a triturar y se mezclan. Dentro de las plantas de síntesis orgánica, los equipos de procesado y los servicios son comparables en la industria farmacéutica y en la de productos químicos muy puros. Vamos a poder observar que para el control del proceso dentro de la producción química va a ser importante en varios puntos. Dentro de la producción de productos químicos a granel, que es una de las operaciones de fabricación farmacéutica, lo que estábamos viendo hace rato. Entonces, debido a la naturaleza agresiva de los productos químicos y de las altas temperaturas, vamos a encontrar normalmente pues sensores industriales robustos que nos van a aportar una resistencia mejorada al recubrimiento del proceso y al ensuciamiento,
para garantizar una señal estable y confiable. Entonces pasamos ahora a ver las mediciones analíticas, las variables analíticas que vamos a encontrar en el proceso de síntesis química. La conductividad comúnmente se va a utilizar para este proceso, bueno, la vamos a ver más a menudo, para controlar la fuerza de dosificación de un ácido. En este punto se va a recomendar utilizar sensores inductivos toroidales para todas las aplicaciones excepto agua pura, ya que pues ahí como es un rango bajo de conductividad, pues se puede utilizar uno de contacto. Esto debido a que las características de estos sensores toleran ambientes sucios de recubrimiento, recordando que para recubrimientos gruesos el hoyo del sensor toroidal pues debe estar más o menos, tiene que tener un diámetro de un cuarto de pulgadas. Pasando al siguiente, al pH, la medición de pH. Vamos a utilizar esta medición para controlar la adición de ácido dentro de la producción química de algún medicamento. Se recomienda utilizar un sensor compuesto de plástico resistente con una unión de referencia resistente al recubrimiento y un vídeo de pH seleccionado de acuerdo a las necesidades del proceso específico. Recordando que para cada principio activo de algún medicamento, pues va a cambiar los reactivos que le estemos añadiendo. Algunos procesos se van a controlar a un pH mayor a 11, por lo que en este caso va a ser fundamental seleccionar un vídeo resistente al sodio y pues vamos a evitar errores. Pero si el proceso se controla a menos de pH 11, entonces vamos a poder utilizar un vidrio de uso general y pues ya se nos va a hacer más que suficiente. Para los sensores, para las mediciones de oxígeno o cloro disuelto, pues no se va a recomendar utilizar un sensor esterilizable. En lo contrario, se va a recomendar seleccionar un sensor más resistente con un depósito de solución de electrolito más grande y hay que instalarlo en un área con agitación constante para proporcionar una señal confiable. En este punto se recomienda utilizar un limpiador en aerosol o otra técnica de limpieza automatizada para evitar que la acumulación de sedimentos o así se tape la membrana y pues nos obstruya la medición. En algunos casos también vamos a encontrar, vamos a llegar a utilizar y encontrar sensores de ORP que nos van a indicar el grado de reacción o nos van a ayudar a controlar el proceso de cloración. Bueno, aquí sigo compartiendo la pantalla. Pues se ve en blanco. Desde una pantalla blanca nada más. Ok, déjenme entonces a concluir este tema para platicar lo que sigue. En los procesos químicos, bueno, rara vez vamos a ver que se utilice una esterilización con vapor. Entonces, los reprocesos van a requerir regímenes de limpieza, pues, que normalmente se realicen de forma manual, utilizando agua, detergentes o ácidos débiles. Y va también a depender del mantenimiento preventivo programado que se les otorgue. Esto pues esta prevención o este recubrimiento de limpieza lo vamos a determinar pues cuando estemos calibrando y realizando todos esos procesos en el instrumento. Si el potencial de recubrimiento es alto, se utilizan productos químicos corrosivos, entonces se van a poder utilizar soportes y válvulas especiales para poder automatizar la secuencia de limpieza y eliminar la exposición del operador a procesos duros. Entonces, como en general se mencionó mucho en estos instrumentos o en este proceso lo del revestimiento y cosas similares, entonces por eso se va a recomendar a final de cuentas pues instalarlos con un limpiador en spray, un jet spray, que va a facilitar y va a reducir el peligro que tenga
el operador. Aquí, bueno, vamos a pasar a la parte de purificación, pero estoy viendo que quedan 3 minutos, maestra. No sé si quiera que continuemos la siguiente clase. Si creen que se llevan, digamos, unos 10 minutos, les seguimos. Pero si creen que falta un buen rato, mejor continuamos el viernes. Yo creo que sí le falta, Sí, ¿Sí todavía le falta? más o la menos. parte de purificación y tratamiento de desechos. Ay, sí es cierto. Va, no, pues continuamos el viernes, entonces déjenme, les cambio la descripción y la tarea para hacer la evaluación el viernes. Entonces lo haríamos como en el caso de alimentos que nos pasó ayer. Llegamos, recapitulamos y hacemos la intro para el tema donde se quedaron y ya a donde lleguen hacemos la evaluación. De acuerdo, maestra. Listo, entonces hoy no hacemos evaluación, les cambio los datos de la entrega y nos vemos entonces el viernes y pues ya, sin más. Muchas gracias, gracias por ver y gracias por el apoyo ahí de José Luis. Todavía queda otro día, José Luis, pero pues muchas gracias. Sí, maestra, no, de qué. Gracias. Listo, entonces pues nos vemos el viernes. Pasen buena noche. Gracias, maestro. Nos vemos. Gracias, hasta luego.